Hola, hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer poder saludarlos nuevamente y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales como siempre te ayudarán a que puedas divertirte jugando loterías. Así que si quieren, como les digo, si quieren, presten atención porque durante el transcurso de este video voy a compartir con ustedes algunos números de suerte con bastantes probabilidades para que se diviertan jugando Tris en la semana del 7 al 14 de agosto 2023. Así que si quieren ir anotando el primer número de suerte para la semana, sería el 186. Y recuerden como siempre que en total van a ser unos 10 números. Y quizás también en este video, si prestan atención, como les digo, les voy a dejar un par de numeritos extra que estuve soñando bastante por ahí, se me han cruzado bastante y que también ojalá les pueda servir de ayuda para que puedan divertirse jugando. También permítanme recordarles a todas aquellas personas que quizás llegan por primera vez al canal, si después que miran el video y les parece interesante la información que reciben, si quieren, sin compromiso, suscríbanse al canal que total es gratis, ¿ok? Marquen todas las campanitas de notificaciones para de esta manera así poder estar siempre bien informados. Y también una vez que miren el video, si quieren pueden entrar al canal una vez que se hayan suscrito, ver videos anteriores, ahí van a encontrar diferentes orientaciones, diferentes tips que ojalá les pueda servir de ayuda, ¿ok? Y por supuesto también que si le quieren dejar un like al video, un me gusta o compartirlo con los amigos y todo eso para que el canal vaya creciendo y otras personas también tengan posibilidad de ser felices ganadores, por supuesto, desde ya se los agradezco mucho. Muy bien, si quieren ir anotando entonces otros números de suerte para la semana, serían el 165, 261 y 196. Muy bien, algunas cosas, o mejor dicho, algo que quisiera aclararle porque mucha gente me está mandando mensajes y básicamente en cierta forma con la misma pregunta, ¿ok? Con respecto a qué, yo sé que mucha gente ya está muy práctica y todo ese tipo de cosas y está todo muy bien, pero hay gente que todavía tiene duda y creo que esta duda, al margen de eso, me parece que vale la pena aclararlo porque les puede servir de orientación. ¿En qué sentido? Recordad que cuando yo te estoy dejando el número caliente, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en esta semana te estoy dejando el 186, ¿ok? Esa es la forma como yo vi el número con la mejor probabilidad, como más caliente, ¿ok? Ahora bien, como los tickets que tenés de ejemplo en pantalla, si te tomás la molestia y mirás, por ejemplo, uno que tenés ahí sobre el costado derecho, vas a ver que tenés el 785, ¿ok? Recordá siempre que cuando yo te digo que trates de agrandar tus posibilidades en el sentido, porque acordate que lamentablemente en el juego de la diversión, ¿ok? O en el mundo de la diversión, todo es posible, pero nada es seguro, ¿ok? Entonces, si realmente querés agrandar tu posibilidad, y yo sí, viste, te puedo decir, sí, el 785, dale para adelante, está bárbaro. Pero que te vaya o que te quiera mentir y garantizarte, viste, a fuego, viste, que te diga, sí, mira, firma el papelito y ponelo abajo de la piedra, viste, porque seguro que va a ser así. Sabés que no me gusta mentirte, ¿ok? Ojalá en buena hora te salga en directa, como si te tomás la molestia, mirás el número o el ticket, mejor dicho, que tenés sobre el costado izquierdo, que ahí fíjate que yo, por ejemplo, ese número, aparte de jugarlo en Super, también le metí 5 pesitos extra a la directa y afortunadamente me salió en directa y con 5 pesitos tuve un premio, aparte de lo que había ganado con el Super, de otros 2.500 pesos extra que, por supuesto que bienvenidos sean, porque como te digo siempre, ¿viste? No me gusta la matemática, pero me encanta contar plata, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa?
Pero ¿qué pasa también si a lo mejor no hubiera jugado tan bien como yo juego, viste, el Super? Y en vez de salir el 641 hubiera salido el 461. Y si no lo hubiera jugado en Super, tampoco no hubiera ganado. Y en definitiva hubiera tirado los 5 pesos a la basura. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que te decía, por ejemplo, en el 785. Si vos querés agrandar tus posibilidades, con el número lo jugás en Super, vas a gastar un poquitito más, yo lo considero como una inversión, porque de esa manera estás en cierta forma agrandando tu posibilidad. Pero la pregunta fundamental que me interesa contestarte es que mucha gente me dice, Néstor, ¿puedo jugar la aproximación de una de las alternativas de la directa? Mira, que podés hacerlo, porque te vuelvo a repetir, nunca sabés cómo la suerte se te va a pintar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo particularmente, cuando estoy jugando una aproximación, la estoy jugando en base al número en directa que te estoy dando, ¿ok? Porque digamos, si vos jugás el 785 y vas a jugar la aproximación, sabés que podés jugar uno o dos para arriba y uno o dos para abajo, ¿ok? Digamos que vas a jugar el 786 y el 784, digamos que si vas a jugar una sola aproximación, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si vos ya estás dando vuelta al número, digamos que en vez de jugar el 785 jugás el espejo el 587, cuando vos estés jugando la aproximación del 587, ya el número cambió completamente. Vas a estar jugando el 588 y el 586. O sea, ya no es la misma aproximación que cuando estás jugando el 786. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, también no quita que si vos decís, bueno, en vez de jugar el super completo, voy a jugar una o dos alternativas del super, dos o tres alternativas directas de ese número, y a esos números le voy a jugar la aproximación. Si querés hacerlo de esa manera, te vuelvo a repetir, podés hacerlo. Ahora, yo juego distinto en qué sentido, porque te vuelvo a repetir, acordate que cuando yo te doy el número caliente, también te estoy dejando las mejores probabilidades de ese número caliente. Entonces, yo en vez de estar tirando al azar y a la suerte a una aproximación de un super, preferiría jugar otra de los números que te estoy dejando como alternativa y meterle uno o dos super o directas alternativas a esos otros números, porque de esa manera sí sé que voy a estar agrandando la posibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si habrás visto varios de mis videos o hace rato que me seguís, vos ves que, por ejemplo, muchas veces te sale, a lo mejor, por ejemplo, yo ahora te dejé como otro número alternativo el 165, ¿ok? Y a lo mejor no te sale el 165, a lo mejor te va a salir el 651, ¿ok? Pero es el mismo número que los dígitos están en diferente posición. Por supuesto, entonces que ya depende de vos, cómo vos manejes tus apuestas, cómo manejes el juego, para poder estar agrandando aún más tus posibilidades. ¿Se entiende? Te vuelvo a repetir que yo sé que las personas, cada uno ve la suerte diferente, tiene forma de manejarse diferente, pero siempre toma como base lo que yo trato de dejarte como pequeña orientación, que como te digo siempre, en definitiva, vos sos únicamente el que tiene el poder de decisión, porque yo no me puedo meter ni en tu cabeza ni en tu bolsillo, pero te vuelvo a repetir, jugá para divertirte, manejate con un presupuesto, básicamente con tu presupuesto, ¿ok? Porque es muy probable que mi presupuesto sea diferente al tuyo y el tuyo diferente al de tu hermano. O sea, vos te vas a manejar con tu presupuesto, no con el mío. Entonces, dentro de tu presupuesto, trata de acomodar tus posibilidades para que, como te digo siempre, aunque sea que ganes un poquito, pero en forma continua,
te va a ayudar a lo mejor, no a lo mejor para que te hagas millonario, pero a lo mejor que para que con ese poquito que ganás te sirva para seguir divirtiéndote y jugar otros juegos o el mismo tris a las 5 cifras, porque como te digo, no sabes cuándo la diosa fortuna te va a venir a golpear la puerta y por ahí te agarraste, viste, un 5 cifra con 10 pesitos y te ganaste 500.000 pesos y dale para adelante, ¿ok? Pero aunque no te, a lo mejor hace 5 años o 15 que estás jugando el 5 cifra y nunca lo agarras, por lo menos viste que te ganés 1.000 pesitos, 2.000 pesitos por semana. Acordate que el año tiene 52 semanas, al final de año te ganaste, si la agarraste con 2.000 pesitos por semana, te metiste 100.000 pesitos al bolsillo que a lo mejor no te ganaste los 5 millones, pero te están ayudando para que te diviertas, para que te sobre unos pesos, para que estés mejor de ánimo, para que la lleves a la vieja o a tu novia a un buen restaurante a cenar, o para que vayas a tomarte unas cheves por ahí con tus amigos, no sé, cada uno después sabe cómo va a gastar su dinero, ¿ok? Pero el tema te vuelvo a repetir, esa es la idea más o menos para que trates de agrandar tus posibilidades. Entonces, para que se entienda, siempre cuando yo te dejo un número, ¿okay? Como en este caso en el video de hoy, que por ejemplo te estoy diciendo el número caliente, el 186. O sea, si vas a jugar una aproximación, el consejo es que lo juegues en base a esa directa. Aún más, y después te vuelvo a repetir, querés agrandar más aún tus posibilidades y querés jugar alguna aproximación de alguna de las alternativas y sos de bolsillo profundo, vos lo manejás, no hay ningún problema, ¿ok? Disculpame, voy a tomar un traguito de soda para... se me está secando la garganta. Muy bien. Entonces, de todas maneras, como les digo siempre, si tienen dudas, si tienen preguntas, saben que me pueden contactar sin compromiso, sin obligación. Recuerden que yo no soy ningún gurú, simplemente soy el flaco que vive en Las Vegas, que le encanta la joda, me gusta jugar en los casinos, me gusta jugar la lotería cuando voy a California. O sea, por el hecho que hable conmigo, te digo, no vas a entrar en ningún compromiso ni cosa por el estilo, no por eso vas a estar obligado a hacerte VIP. Si querés hacerlo, por supuesto, para agrandar más tus posibilidades, porque recordá que cuando sos VIP, aparte de que es bastante accesible, vas a estar recibiendo información completamente diferente a la que te dejo en los videos. Y como te digo siempre, vos sabés que tenés allá en tu lotería 35 sorteos semanales, ¿ok? Y nunca te van a salir los 10 números que te estoy dejando en el video. Y como está ocurriendo esta semana, por ejemplo, pasada, que los números que te dejé por ahí están demorados, están pegados por distintos factores, ¿ok? No tan bien como mucha gente por ahí me manda mensaje y me dice, uy, Néstor, que esto del tri son unos tramposos, que arreglan. O sea, acordate, como te digo siempre, la lotería, ninguna lotería del mundo necesita hacerte trampa, porque tanto los casinos, las loterías, todo, siempre las probabilidades están a favor de ellos, ¿ok? O sea que sería demasiado tonto para ellos hacer trampa, que los descubran y les saquen los permisos o la licencia para poder seguir ganando plata, ¿ok? Y no tiene ningún sentido porque creo que ya te lo expliqué una vez, pero toma como ejemplo, por ejemplo, si te tomas la molestia, la lotería ahí en el TRIS, por ejemplo, no te dice cuántas personas ganaron por día, ¿ok? Pero, por ejemplo, si vos entras en la Lotería de California, vas a poder ver en la página oficial que en cada sorteo de la Lotería de California, ustedes tienen 5 sorteos, acá ellos tienen 2 nada más, uno a la mañana, uno a la noche, y en cada sorteo el promedio de ganadores, estás hablando entre 800 personas, hablando de un 3 cifras, ¿no? 800 personas, muy pocas veces llega a las 1.500, 1.600 personas, y a su vez todas esas personas no todos ganan la directa o lo que acá llaman el straight, ¿ok? Mucha gente también, cierto porcentaje de esas 800, ponele, hay muchas que están ganando el bucks, lo que para ustedes sería el super, ¿ok?
Entonces, imagínate, tomá como base que acá en California tenés un promedio más o menos de 45 millones de habitantes, 40 millones de habitantes, cabeza más, cabeza menos, ¿ok? Suponete que de esos 45 millones, solamente 1 millón juegue esa lotería en cada sorteo. Y entonces, recordad que sobre ese millón que están jugando, ¿ok? Simplemente están ganando 800 personas, 1000 personas, 1200, ¿ok? ¿A vos te parece que por más que la lotería le esté pagando premio a 1200 personas, en contra de 1 millón que jugaron, la lotería va a perder plata o va a necesitar hacerte trampa? No pasa por ahí. Date cuenta que te vuelvo a repetir, las probabilidades son que muy poca gente gane en base al volumen de gente que está jugando, entonces no necesitan hacerte trampa. Lo mismo pasa en la Lotería de México, de Argentina, de Uruguay, de la que mires alrededor del mundo. Y vos muchas veces vas a ver que mucha gente me dice, uy Néstor, qué mala suerte que tengo, parece que me lo hacen a propósito, seguí el número 3 días y justo cuando lo solté salió. Mirá, salió por, te vuelvo a repetir, muchos factores que pasan en cualquier juego de lotería. Vos fíjate que no son, digamos, regulares, ¿ok? Por eso, como siempre te digo, no hay un sistema o un método que te garantice que hoy salió tal número y después te va a salir el otro atrás, como te venden por ahí esos humos en los canales, ¿ok? Si te tomás la molestia, por ejemplo, fíjate que creo que fue el día lunes, ¿ok? En el sorteo de las 3 de la tarde, creo que fue, o no, perdón, en el extra. En el sorteo extra, en el sorteo 30.930, el número favorecido fue el 43.432, ¿ok? Si vos jugaste las 3 cifras, 432, bárbaro, divino. Y posteriormente, en el sorteo de las 7 de la tarde, en el sorteo 30.931, se volvió a repetir el número. Salió el 12.432. ¿Ok? Ahora, si vos te tomás la molestia y mirás, no sé, 4 meses para atrás la lotería del Tris, vas a ver que eso no pasa todos los días. ¿Ok? Entonces, ahí creo que tenés una pequeña prueba que los que te dicen, uy, mirá, salió el 423, ahora jugá el 148. Y no, volvió a salir el 423. ¿Ok? ¿Y eso por qué? ¿Porque te hicieron trampa? No, porque es la probabilidad que está dentro de los números que pueden salir. Y como te digo, si mirás otras loterías de otros lugares, vas a ver que muchas veces pasa lo mismo, o que se repiten muchos números con doble cifra, o cosa por el estilo. ¿Okay? Mirá vos el número hermoso que salió ayer ahí en la lotería de ustedes, creo que salió el 56.666, ¿ok? Y alguna gente dice, no, es el número del diablo, no lo juegues. No, es un número más. Y mirá qué lindo número que salió, el que tuvo suerte que lo agarró, que por ahí hay gente, ¿viste? Yo tengo amigos que juegan en otras loterías el 66-66, ¿viste? Imagínate que lo agarraron ahí en México con una linda apuesta, ¿viste? Y tuvieron unos premios bastante considerables. Pero como también hay otras personas que en vez de jugar el 66-66 juegan el 55-55, ¿ok? Y no salió el 55-55, salió el 66-66, ¿me entendés? Entonces, te vuelvo a repetir, como te digo siempre, jugá para divertirte, jugá inteligentemente, tratá de agrandar tus posibilidades, que vas a ver cómo a la larga, despacito, como quien dice, con la buena onda, vas a estar teniendo mejor perspectiva, vas a estar recibiendo, aunque sea premios chicos, pero más seguido que te van a ayudar a que te puedas seguir divirtiendo, ¿ok? Entonces, como te digo, de todas maneras, si todavía tienen dudas, tienen preguntas, les vuelvo a repetir, saben que me pueden llamar sin compromiso, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 664-558-7032. Aquí en Estados Unidos lo pueden hacer directamente al 702-721-7273. Muy bien, si quieren ir anotando otros números para la semana serían el 601 y el 716. Y antes de dejarles los últimos números para la semana, quiero recordarles y desearles
que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión, mucha suerte para todos y para todas. Ahora bien, estos números que les voy a dejar, como les dije al comienzo, extra, ¿ok? Que son diferentes de los 10 que les estoy dejando. Como son simplemente dos números sueltos, que no tienen nada que ver con los números que les estoy dejando del grupo, si quieren jugar estos números, saben, les vuelvo a repetir, la manera de poder agrandar las posibilidades es jugar la aproximación y si quieren sobre ese número, como es un solo número, jugar el super, que de esa manera van a estar agrandando mucho más sus posibilidades y ojalá les pueda servir de ayuda, ¿ok? Y en esta oportunidad esos números serían el 317 y el 729. Y por último, entonces, los otros números de suerte que pertenecen al grupo que les estoy dejando serían el 661, 163. Y otra cosa muy importante que me olvidé de comentarles. Como les estaba comentando antes que lamentablemente por lo irregular de cualquier juego de lotería, cualquier juego de azar del mundo, ¿ok? Para que no te pase quizás lo que por ahí le pasa a mucha gente que como no sabe qué número jugar, ¿viste? O juega un número 3 días y se cansó y lo perdió y justo al otro día cuando lo dejó de jugar sale porque miró el canal de Doña Pepa, ¿viste? O habló con Don José que vende allá los tacos en la esquina y le dijo, che, ¿qué jugamos hoy? ¿Ok? Prestale mucha atención a los números que dejé de la semana pasada que todavía están muy calentitos ahí dando vuelta para salir. ¿Ok? Entonces, como consejo te vuelvo a repetir, si querés, prestale atención porque te pueden dar una linda sorpresa. ¿Ok? Y entonces, por último, los otros números de suerte para la semana serían el 161 y el 416. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.